para que en esta oportunidad pues sigamos con este preludio que está bastante largo acerca del libro romano. Hoy es la quinta conferencia de este preludio y quiero recordar que en la cuarta conferencia prometí tocar el enigmático y controversial pasuk de Colosenses, donde en las traducciones tradicionales dice: anulando el acta de los decretos que era contra nosotros y quitándola de en medio, la clavó en la cruz. Dice así en algunas traducciones, lo cual usualmente ha sido interpretado como una abrogación de la Torá y con ello pues del Shabbat y del resto de las festividades judías. He considerado pertinente postergar un poco esto más allá para intentar redondear o definir más completamente lo que he venido conversando con ustedes acerca del estatus o de la posición o de la identidad espiritual de los gentiles antes de creer en Yeshua, y la identidad o estatus o posición que ahora adquieren los gentiles al creer en Yeshua y al ser incorporados a esta fe. Y el pasú de Colosenses prefiero tratarlo en conjunto con otro pasú ahora también en Gálatas, que presenta una dificultad similar y que también ha sido causa de controversia, como es el pasú de Gálatas. Dice que la ley o Torah ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, pero venida ya la fe, aparecido ya el Mesías, no estamos bajo ayo, con lo cual también ha sido interpretado como una carta de despido, un certificado de defunción de la Torah para la vida del creyente, ¿no? Así que esos prefiero tratarlos aparte, porque tienen que ver con el propósito de la Torah. Y vamos a intentar hoy terminar de definir la identidad espiritual del creyente gentil antes y después del Mesías. Y en esta conversación de hoy vamos a tratar el último midrash que traté primero, que fue el midrash que hace Jacob en el concilio de Jerusalén, de Amós capítulo 9, los versículos 11 al 12. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto dos declaraciones de Yeshua en cuanto a que le dice a los discípulos: id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con lo cual entendemos que había una misión especial de búsqueda también para el pueblo gentil. Y esto es corroborado con una afirmación posterior en la cual el propio Yeshua afirma: tengo otras ovejas, que no son de este redil, las cuales debo buscar y traer acá. Ellas oirán mi voz y vendrán. Es decir, que el redil integrado por el pueblo de Israel, los judíos, que habían recibido Torá, el Mesías y a los profetas, y todo lo que ello implica y contiene, no iban a estar solos. Habían hombres y mujeres sinceros, honestos, que desde sus luces limitadas o en medio de la idolatría y del paganismo circundante, pues buscaban al Eterno y querían pues seguir los caminos, y el Eterno les haría un llamado particularmente a ellos. También habrían hombres, obviamente, perdidos en la inmoralidad y en la idolatría, que el Eterno les haría un llamado a la conversión, al arrepentimiento, y también vendría a la fe del redil integrado por los judíos. Entonces, de allí, con estas declaraciones de Yeshua, lo cual me parece el pivote central, la plataforma central, a partir de los cuales se edifican los 7 midrashim que hemos estudiado, entendemos pues que el gentil viene a estar como el pueblo israelí, llamado a estar acá. Nosotros no tenemos que salir del contexto judío de adoración y de creencias y de prácticas para
encontrarnos con gentiles. El gentil tiene que venir hacia donde estamos nosotros, no por un acto de exclusividad de parte nuestra, sino por la revelación que tenemos y afincados en la revelación que dio Yeshua, ¿no? Así que, para resumir el plan que he estado siguiendo, lo he dividido en 3 partes. La primera parte que he estado desarrollando ahora, que es definir completamente la identidad espiritual del gentil antes y después de creer en el Mesías. Luego que termine todo esto, en una segunda parte de este preludio, ahora me voy a abocar a dibujar, a identificar plenamente la posición o identidad del judío ahora, antes que apareciera el Mesías y después que apareciera el Mesías. Es decir, ¿qué pasó con ellos? También ellos fueron afectados. Hay repercusiones importantes para el judío también. Y de tercero, pues, estudiar estos 3 pasú. 2 de ellos ya he mencionado, el de Colosenses 2:14 en adelante, anulando el acta de los decretos, etc. Y el pasú de Gálatas 3:24 en adelante, que dice que la ley era nuestro ayo para llevarnos al Mesías. Y esos 2 hay que estudiarlos en conjunto con el pasú de Romanos 10:4, que dice en las versiones tradicionales: el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y todo eso juntos constituyen básicamente 3 armas poderosas sobre las cuales se edifica la interpretación cristiana occidental acerca, pues, de que todos ellos declaran juntos un pensamiento unánime, que la Torá y sus festividades ya no son parte de la vida del creyente gentil, y no solo del gentil, sino también del judío que ha creído en el Mesías, ¿no? Entonces quiere decir que la definición de la identidad tanto del judío como del gentil antes y después del Mesías está vinculado esencialmente a la interpretación que nosotros demos a Romanos 10:4, a Colosenses 2:14 en adelante y a Gálatas 3:24 y 25. La posición tradicional del cristianismo es fácil y sencillo de explicar, y lo repetiré por causa de la enseñanza. En virtud de que se cree que o que se interpreta que la Torá y su festividad está abolida, tanto el judío creyente en el Mesías como el judío que también ha creído en el Mesías, ambos grupos no tienen nada que ver con la Torá. Y lo otro es que piensan que los judíos como los gentiles son cristianos. Ese yo creo que es el primer postulado que es insostenible. Primero, que es insostenible porque es un anacronismo. Un anacronismo es aplicar una cosa de un tiempo a otro tiempo donde las condiciones no fueron dadas. Por ejemplo, decir que en el primer siglo Yeshua y sus apóstoles se reunían en una iglesia cristiana, que eran una comunidad cristiana, es completamente anacrónico, porque el cristianismo surge básicamente en el siglo III y sus bases, digamos, y su surgimiento, su brote, se da hacia el final del siglo II con la obra y ministerio de los llamados padres apostólicos. Así que la comunidad de fe inicialmente integrada por Yeshua y los apóstoles, lo que es sencillamente una división del judaísmo del primer siglo, nada más. Solo que la óptica cristiana, edificada principalmente con la óptica católica, miró a los eventos del primer siglo como una división no del judaísmo, sino una separación en la cual un grupo de ellos se habían hecho cristianos porque habían comprendido, pues, que el judaísmo había superado, que la Torá había llegado a su fin y ahora estaban bajo la gracia, bajo el Espíritu, un nuevo orden de idea, una nueva dispensación, como en algunos esquemas teológicos así lo señalan, ¿no? Entonces, esto
Este es básicamente el planteamiento, y junto a ello la teoría que hace base de toda esta interpretación es la teología del reemplazo, es decir, que la iglesia cristiana reemplazó a Israel. De modo que si un judío acepta a Yeshua como su Mesías, entonces tiene que abandonar todas esas costumbres y ceremonias judías para pues integrarse completamente a esta fe. Y es por eso que muchos judíos a lo largo de la historia, habiendo creído en el Mesías, tuvieron pues que, algunos de ellos, llamados los criptojudíos, tuvieron que hacer el Shabbat a escondidas y prender las velas de Hanukkah a escondidos del mundo cristiano. O sea, porque les era difícil que todo aquel legado espiritual heredado de los padres pudiese haber llegado a su fin, ¿no? Entonces vimos esas dos interpretaciones, esas dos palabras que nos ofrece Yeshua, y 7 midrashim. Uno de los midrashim es el que ofrece ya con el Concilio de Jerusalén, que hoy vamos a tratar ya en el contexto de las cosas que se discutieron allí, y los otros 6 midrashim vienen de la pluma de Rav Shaul. ¿Okay? Entonces, para resumir las ideas, yo les voy a contar cuáles son esos 7 midrashim para que nos pongamos al día. Entonces, el midrash de Amós 9:11, citado en Hechos 15, del 13 al 18, donde habla del levantamiento, de la restauración o levantamiento del azúcar de David. ¿Okay? El gentil fuera, ahora viene a refugiarse al azúcar de David. El segundo midrash es el clásico midrash del árbol del olivo, en Romanos 11. El tercer y cuarto midrash vienen de Oseas 2:23 y de Oseas 1:10, donde el pueblo gentil, que no era pueblo, ahora es llamado a ser pueblo, y eso se encuentra en Romanos 24 al 25. En el midrash del árbol del olivo están en un olivo silvestre, ahora son injertados al olivo natural. Antes no eran pueblo, ahora son pueblo. Antes no eran amados, ahora son amados. Esos son los midrashim 3 y 4 de Oseas 2:23, 1:10, y que se encuentran en Romanos 24-26, como ya dije. El quinto midrash está en Romanos 10:20, y es un midrash a Isaías 65:2, donde dice que el gentil no buscaban al Eterno ni preguntaban por él. Entonces, por eso es que él envía a Rav Shaul a buscar por ellos, un ministerio a los gentiles, ministerio que era para todos los judíos, como en breve mostraré más abajo o recordaré, pero solamente Rav Shaul fue el que tuvo el suficiente coraje y valor para salir más allá de las fronteras de Judea y buscar a los hombres de todas las naciones para que se cobijaran bajo la azúcar de David, para que se integraran o se injertaran al árbol del olivo, para que fueran pueblo, para que fueran amados, y para que ellos que no preguntaban ni buscaban al Eterno, entendieran que el Eterno lo está buscando ahora. Entonces, ese es el midrashim de Isaías 65. El sexto midrashim está en Efesios 2, del 11 al 22, y es un midrash que hace Rav Shaul a Isaías 57:19, que dice que él llamó a los que estaban lejos y los unió con los que estaban cerca, haciendo la paz entre ellos. A nivel Peshat, la intención primaria de este pasuk se refería a la casa de Israel que estaba en la dispersión con los que estaban cerca, que eran las casas de Judá. Era una promesa de reunificación de las tribus de la casa de Israel con las tribus de las casas de Judá. Pero que Rav Shaul, inspirado por Ruach HaKodesh, la toma a nivel remes y la ahora lo aplica a judíos y gentiles. Los gentiles que estaban lejos de la ciudadanía de Israel,
lejos de esperanza, sin Mesías, sin Torá, sin el Dios de Israel y sin esperanza en este mundo, ahora, por medio de Mashiach y haber creído en él, son hechos cercanos ¿a quién? A los judíos. Sí, el gentil, según esta interpretación que nos ofrece Rashaul, estaba lejos, sin ciudadanía de Israel. Utilizando un midrash más coloquial, más tropical, estaban indocumentados. ¿Okay? Todos los gentiles estaban indocumentados, sin pasaportes para la eternidad. ¿Okay? Baruch Hashem por eso. Sin visa para la eternidad. A lo mejor tenían un pasaporte chivo, pero no tenían la visa, ¿no? Entonces, a través del Mesías le dan visa para el perdón de los pecados y la vida eterna. Y ahora tienen la ciudadanía israelita, ¿ok? Y ahora vienen a estudiar Torah y los profetas, y vienen a congregarse a sinagogas judías que abren en Shabbat para adorar al Eterno. Entonces, todo eso es parte de la ciudadanía israelita, a la cual ellos tomarían cuando con ese pasaporte lo ponen a la entrada de la inmigración, espiritualmente hablando. Ahí ese pasaporte sellado y ellos se integran pues a la vida judía con todos sus deberes y derechos. Así que la pared intermedia que había entre ellos y que los separaba no era la Torá, porque más bien la Torá era el elemento o el instrumento que el Eterno usó para privilegiar a Israel por encima de todos los pueblos, porque al hacerlo así hizo distinción entre Israel y las naciones, al dar el Shabbat entre el Shabbat y los restos días de la semana. Hizo una Agdalá a nivel global, una separación. Entonces, en medio de esa separación, la Torá se constituyó en el instrumento que el Eterno usó para introducir a través de ella un conjunto de criterios que le permitieran al judío iluminado por la Ruach HaKodesh ver en su conciencia cuál era lo santo y lo profano, cuál era lo limpio y lo inmundo, y así, guiado por la Torá, como bien dice Rashaul en Romanos 2, guiado por la Torá, aprobar lo que es mejor, lo que es kasher. Y ahí escogía la buena alimentación dada por el Eterno, el día que había adorar, la manera que había que adorar, y el conjunto o programas de actividades festivas muy distintas a las actividades festivas y bacanales, como así se le llaman, de los paganos. Es decir, en las propias festividades judías vemos que eran santas convocaciones, encuentros del Eterno para edificar espiritualmente al individuo, a la familia y a toda la nación de Israel. Y cuando el gentil venía, se daba cuenta que había una diferencia radical entre aquellas festividades llenas no solo de idolatría, sino de desviaciones morales, que para no entrar en detalle ustedes saben cuáles son. Entonces, cuando venía acá se daban cuenta que era un elevado nivel moral y ético el que encontraban acá, ¿no? Y de esta manera también encontraba un conjunto de legislaciones civiles que regulaban la vida religiosa y civil del judío en cuanto a asuntos que tenían que ver con crímenes y violaciones a las leyes, ¿no? O sea, una sociedad completamente organizada por la revelación de la Torá. Así que esta no era ninguna pared intermedia que había que derribar, es derribar toda una civilización, si decimos eso. O sea, no podemos ser tan, o quien ha interpretado así no pudo haber sido más temerario al decir que esa pared intermedia era la Torá. En cualquier caso, entendemos que esta pared intermedia era una alusión a una pared física que se había en el templo cuando el temeroso del Eterno o un prosélito gentil, cuando llegaba a la fe judía, entonces entraba a adorar, llegaba un momento en el templo donde solamente llegaba el gentil hasta allí. A partir de esa pared en adelante pasaba
el judío. Entonces había una especie de discriminación entre ellos. Y aparte de eso, pues el judío no podía ser Cohen, porque no descendía de Aarón, ni podía llegar a ser parte de la realeza porque no pendía de la tribu de Yehudá. Es decir, por así decirlo, el gentil estaba en un plano de segundo orden con respecto no solo a la adoración, sino las funciones que ocupaba dentro de una comunidad de creyentes, ¿no? Que esa pared intermedia ha sido quitada. Otros ven también en esta pared intermedia que ha sido derribada un conjunto de legislaciones que una de las corrientes o escuelas judías había elaborado, que es la escuela de Shammai, que le hacía más difícil la vida al gentil. Y por eso había una crítica de Yeshua que decían que recorrían cielo y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo convertían lo hacían 2 veces más hijo del infierno, poniendo cargas sobre ellos que ellos mismos no querían llevar. Así que en muchas ocasiones el gentil se sentía oprimido por una escuela de pensamiento dentro de la fe judía que no representaba el pensamiento judío en su totalidad, sino una corriente de ella. Porque el propio Talmud dice que había hasta 7 grupos de fariseos, desde los más ultraortodoxos y recalcitrantes y conservadores, hasta uno más, digamos, más flexibles en sus posiciones, más misericordiosos. Es decir, desde Shammai hasta Gilel, el sabio, que era más considerado y respetuoso con el gentil que se llegaba a la fe. Y el séptimo midrash que vimos, así que bueno, ya esa pared no es la Torá, sino este tipo de separaciones que creó una enemistad, como dice el propio libro de Efesios. El séptimo midrash se encuentra en Romanos 2, 17 al 20, pues que es un midrash relacionado o una interpretación relacionada con Isaías 60 del 1 al 4. En esa interpretación, el pueblo judío, el pueblo de Israel, en la presentación que hace Isaías, es visto como llevando la luz a las naciones. Y por eso dice Rabbi Shaul, hablando del propio pueblo judío: eres maestro de los niños, que tienes en la Torá la forma de la ley de la verdad, maestro de los niños, y también dice que eres luz para los gentiles. Es decir, el pueblo de Israel ya tenía una concepción que lo revela Rabbi Shaul, y también parte del Midrash de Isaías 60, que había una misión, una responsabilidad del judío de traer a la fe al gentil. Pero lamentablemente esa misión no fue llevada a cabo por el pueblo judío hasta el advenimiento de Yeshua, cuando empuja a sus creyentes a buscarlos de manera definitiva. Claro, hay que entender el pueblo judío. El pueblo judío se cierra sobre sí mismo, no por un acto de exclusivismo para ser distinto a aquellos que viven mal, comen mal, se portan de esta manera inmoral, en la idolatría, etcétera. Entonces, no es por un acto de exclusivismo y el consecuente desprecio a la cultura gentil, porque aún la cultura griega, por muy elevada y sofisticada que fue, con su arte, con su ciencia, con su filosofía, aún estaba plagada de idolatría y de desviaciones morales. Este acto de exclusivismo fue en primera instancia para preservar al pueblo judío de las corruptoras influencias del mundo pagano, para preservar al pueblo y que no hubiesen alianzas matrimoniales ni otros tipos de alianzas que perjudicaran o hicieran que el judío se deslizara como anteriormente lo había hecho tras los dioses ajenos. Así que era una política de aislamiento para proteger a la fe, a la familia. Son cercas que se construyeron. Lamentablemente algunos hicieron de esas cercas auténticos muros y la llevaron hasta nivel de desprecio, asunto que
fue objeto de crítica del propio Yeshua y también de Rabbi Shaul. Así que algunas críticas que hace Rabbi Shaul, el propio Yeshua, no es al judaísmo, sino a un sector de que en un celo excesivo por la Torá y por la fe, pues había distorsionado el propósito de la Torá. Entonces, en este Midrash, es claro que Israel es luz para los gentiles. Y así, hay una cita rabínica que la mencioné la vez pasada, dice: Jerusalén está destinada a ser una antorcha o faro de luz en la montaña para las naciones de la tierra, y ellas caminarán a su luz. Esta luz, pues, es la Torá y los profetas, y la máxima revelación de ellos, Yeshua, que la única y verdadera luz que vino a este mundo. Hablando en este sentido y discriminando entre la posición antigua que tenían los gentiles y la nueva, Pedro concluye, y así concluyo yo este pequeño resumen, en 1 Pedro 2:9 al 10. Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido. Antes no, antes simplemente pertenecían a otras tribus, no, linaje escogido. Real sacerdocio, antes no podían pertenecer al sacerdocio porque eran. Ahora, como Yeshua es Cohen Agadol, bajo el orden de Melquisedec, ha desaparecido el sacerdocio levítico, y todo hombre, ya sea judío que desciende de la tribu de Judá o gentil que desciende de alguno de los hijos de Noah, entonces puede perfectamente acceder al sacerdocio. Somos ministros juntos con él, llevándole el evangelio, las buenas nuevas de salvación a todas las naciones que no han creído en él. Ahora son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Goin Kadosh, apartada. Y dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cómo fue adquirido? Del mismo modo que adquirió a los judíos, por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo nos adquirió por la sangre del Cordero? Allá en Egipto. ¿Se acuerdan? Estamos estudiando la parasha de esta semana. La sangre del Cordero permitió que aquel grupo de esclavos se constituyera en el pueblo del Eterno, y esa fue la primera redención que hizo de aquel pueblo de esclavos un pueblo libre, que pasara de las manos de Faraón a las manos del Rey de Gloria. Así nos constituyó como pueblo. Y en ese sentido, nos compró por la sangre de aquel cordero que fue inmolado en Egipto. Igual modo, al morir Yeshua por nosotros, no solo confirma la compra aquella, en el sentido espiritual estoy hablando, de que no somos pueblo, ratifica el pacto dado a Abraham, sino con la misma sangre alcanza y es suficiente para que sea rociada sobre todo gentil que crea que Yeshua es el Mesías que vino hasta al mundo con el poder para sanar la cura, para sanar y proporcionar la cura que el pecado causó en el hombre. Porque en la perspectiva judía, desde el Génesis se ha mirado que es el Mesías el que había de traer el suero antiofídico para contrarrestar los efectos nocivos que había hecho sobre nuestras vidas la mordedura de la serpiente que instaló aquel veneno mortal en nuestros primeros padres. Así que el Mesías había de traer la cura para judíos y gentiles mordidos por la serpiente del pecado. Así que es el Mesías que trae esa cura para todos los hombres, y quienes la reciben con ella el perdón de los pecados, vida eterna y una renovación para sus vidas. Entonces, dice, hablando del gentil, ahora son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó ¿de dónde? De las tinieblas. ¿Y quién los llamó de las tinieblas? Yeshua. ¿Pero a través de quién? Del ministerio de los apóstoles judíos, que fueron y se desgastaron y dieron su vida y murieron como mártires entre las naciones para traer a los gentiles. Estoy hablando de Rabbi Shaul,
de Bernabé, de Silas y de otros judíos que fueron por primera vez a las naciones para traerlos a la fe de Yeshua. Entonces, fueron llamados por la Ruach HaKodesh, obviamente, pero las voces humanas eran completamente judías. Así que nosotros no solo fuimos los primeros en recibir la Torá, fuimos también los primeros en recibir el Evangelio, porque la primera comunidad de aquellos 120 todos eran judíos, y fuimos los primeros también en llevarlos a las naciones, para que ellos dejaran las tinieblas y vinieran a la luz que ya nosotros ¿qué? Teníamos. Esa luz está en la Torá y en los profetas, pero lamentablemente el cristianismo ha creído que tiene una luz mejor que la Torá y los profetas, y ha levantado una candela, un fuego extraño, haciendo creer que esa luz es mejor y más grande, más elevada que la luz de la Torá y los profetas, las cuales anuncian el Mesías que ha de venir en este mundo. Entonces, si el gentil fue sacado de la oscuridad, no para que prenda un fuego extraño como lo hicieron Nadab y Abiud, no para que prendan un fuego extraño, sino para que sigan esta luz conforme a la profecía de Isaías y que menciona Rash Shaul. Nosotros tenemos la luz, nosotros somos los que guiamos el sendero. Así que no solo se ocurrió en aquella época, y eso se trató en el concilio de Jerusalén, de aquellos que venían allá, ¿a dónde ven a venir? Sino acá donde estamos nosotros, al redil, a la luz. Así que lo que estamos viendo hoy en los últimos tiempos es la repetición y Baruch Hashem a gran escala del movimiento que se dio en el primer siglo, cuando los judíos fueron a buscar a los gentiles para que vinieran a adorar al Dios de Israel en un contexto plenamente judío. No al revés, no sus luces, son las nuestras. Entonces Israel está destinada a ser, y ahora estamos cumpliendo esta comisión con esta reinserción que el propio Eterno le está haciendo a través de los judíos que hemos creído en Yeshua, para que reinjertados en Él, recuperemos nuestra fuerza y cumplamos la comisión originalmente que nos fue entregada. No solo salvarnos a nosotros y a nuestra familia, sino llevar esta luz al mundo entero. La luz de la Torá y los profetas, y la mayor luz entre ellas, que sale de la Torá y los profetas, el Mesías Yeshua, la luz verdadera que vino a este mundo. Así que antes no eras pueblo, ¿ok? Sino que ahora sois pueblo. En otro tiempo no tenías misericordia, pero has alcanzado misericordia. Ustedes han venido a la luz admirable de la Torá y los profetas, especialmente el mayor de los profetas, el Mesías Yeshua. Entonces, creo que este resumen de las 4 conferencias anteriores les termina a ustedes de clarificar el panorama acerca de no solo de la historia que ha transcurrido a lo largo de los siglos, sino del panorama bíblico en el tratamiento de algunos, o el tratamiento de interpretación de algunos pasuk o pasajes bíblicos en los cuales la tradición cristiana pues ha interpretado de otra manera. Con respecto al Midrash que ofrece ya con el Concilio de Jerusalén, vamos a tratar ahora eso en el Concilio de Jerusalén. Él cita Amós 9, del 11 al 12, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, y vamos a abrir el capítulo 15 del libro de los Hechos. El capítulo 15 del libro de los Hechos narra uno de los eventos más importantes en la historia de la comunidad de fe judía. Un grupo de judíos se reunieron para determinar un problema que tenían con los gentiles. Okay, eran judíos que se reunieron. ¿Ah? ¿Qué hacer? Sí, ¿de qué manera se incorporaba? Entonces, este concilio, según los historiadores, ocurrió en el año 49. Según los propios historiadores cristianos que hemos consultado, y es casi una opinión unánime, la conversión de Cornelio que vemos en el capítulo 10 ocurrió 10 años antes. Es decir, en el año ¿qué? 39. Ahora saquen esta cuenta conmigo.
Es decir, es en el año 39 cuando el primer gentil escucha de labios de Pedro la revelación del judaísmo con Yeshua, porque hasta ese instante Cornelio era un temeroso del Eterno que estaba convertido a la fe judía. ¿Estamos claros todos hasta allí? Entonces ahora ese hombre piadoso se le da una nueva luz, dice, no, ya el Mesías que tú tanto oras y que tanto ora el pueblo judío ya vino y es Yeshua. Él acepta eso, es el primer converso gentil, pero que ya venía del propio judaísmo, porque estaba en el judaísmo, era un converso judío. Ahora, el punto es que si eso ocurre en el año 39, si algunos colocan la fecha de la muerte de Yeshua en el año 31 o el año 33, eso significa que del año 31, si fue en esa fecha, tenemos ¿cuánto? 8 años. Si fue en el 33, 7 años. Es decir, ya sea 8 años, o 6 o 7 años, tenía una comunidad de presencia, una comunidad de fe, de presencia plenamente, ¿qué? Judía, adorando al Eterno en una sinagoga judía, con una liturgia judía, con una Torá que venía desde los tiempos de Moshe. Ahí no había por dónde coger. Y en Shabbat, por supuesto, y guardando Pesa y todo el resto de la festividad. Hasta allí, los judíos, aquellos 120, aquellos 3.000 que se convirtieron y 5.000 que se convirtieron más adelante, estaban alegres. Ya conocemos el nombre del Mesías y es Yeshua, y se ha revelado a nosotros. Para ellos estaban completos. Entonces estaban pagando y dándose el vuelto entre ellos mismos, yendo al templo, Baruch Hashem. Ahora nomás que tenemos que esperar cuando Yeshua venga por segunda vez y establezca el reino. El viraje vino con la revelación que le da el Eterno a Pedro en el capítulo 10, ¿se acuerdan? Y lo empuja a buscar a Cornelio. De allí la iniciativa que vemos allí es que el Eterno es que comienza a buscar a los que no preguntaban por él, ni a los que lo buscaban tampoco. Y así empieza el viraje que se haría mucho más fuerte con el ministerio de Rashaúl a los gentiles. ¿Estamos claros? Entonces, hasta el año 39 todo el negocio era judío. Y si pasan 10 años, al año 49, la comunidad que está allí, es decir, prácticamente 20 años después de Yeshua, la comunidad sigue siendo totalmente judía, aunque ya habían Rashaúl iniciado esos ministerios hacia el pueblo gentil y habían sido comenzados a traer a la fe. Es decir, los judíos se preocuparon, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Por qué se preocuparon? Se preocuparon porque dentro de aquellos que habían creído, había un grupo de fariseos, muy conservadores ellos, que como guardianes de la Torá y de la fe hebrea, creían legítimo defender la circuncisión porque era una revelación en la Torá. Y Rashaúl, en la interpretación que estaba dando a la Torá, no exigía a los gentiles que venía a esta fe que se circuncidaran. Él tenía una opinión distinta que ya hemos discutido, pero ahora aquel partido de fariseos creyentes en Yeshua, te puedes imaginar un fariseo creyente en Yeshua, esto es fantástico, ¿ok? Entonces creían, no, vamos a defender a Yeshua, pero también vamos a defender a Moshe. Entonces ellos creían, y esa es la motivación del concilio, que ellos debían ser circuncidados para ser salvos. Y eso pues creó controversia en muchas congregaciones, porque a veces, bueno, vamos a visitar a los hermanos que están en Antioquía. Mire, estos gentiles no están circuncidados y ahora son parte de la comunidad judía. Porque el portal de entrada, no solo para la alianza, para el pacto, era la circuncisión, sino también el portal de entrada para ser parte de la comunidad judía y ser integrado a esta con sus derechos y privilegios, era la circuncisión. Así que para el creyente fariseo, celoso de la Torá, no creía que el gentil estaba correctamente admitido ni en el pacto ni en la comunidad judía. Eran dos objeciones muy serias y muy legítimas que había que considerar, y sobre todo que retaban la posición de Rashaúl. Y por eso fue convocado el concilio. ¿Estamos claros hasta acá?
debían circuncidarse y guardar el resto de las ceremonias judías. Entonces ahí no había una discusión si se guardaba el Shabbat o no las festividades. El punto central de la discusión era ¿qué? La circuncisión. Entonces ya estamos en el año 49 y la epístola a los romanos la escribe Rabbi Shaul en el año 57-58, es decir, prácticamente 10 años después de esto. Bueno, el concilio es convocado y entonces después de mucha discusión se levantó Pedro y dijo, pues, ustedes saben que desde los primeros días Dios escogió entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Hechos 10, Cornelio y sus amigos. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu al igual que nosotros. Y ningún tipo de discriminación hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. A ellos les cayó la Ruach HaKodesh, igual que nosotros. Nosotros estamos circuncidados y ellos no. Imagínate tú, el propio Eterno ha pasado por alto lo que la Torah misma, Él ha revelado. Es decir, con ello, escuchen esto, con ello pretende ahora Pedro, que no había entendido su misión a los gentiles, justificar al Eterno. ¿Qué puedo hacer yo para evitar el bautismo en agua y no creer o no desear o no permitir que estos integren la comunidad judía o sean parte de la alianza porque no estén circuncidados, cuando el Eterno pasa eso por encima y les dio la Ruach HaKodesh, que es un don mucho más poderoso, ¿ok? Y los hizo parte de nuestro pueblo, igual que nosotros, no hizo acepción de personas. Así que por este acto del Eterno, cree Pedro legitimar la posición teológica que ha mantenido Rabbi Shaul en cuanto a que el judío es judío o la judeidad viene no por una operación hecha en la carne, sino por una operación hecha en el espíritu. Y que aquel gentil que por todos los rituales de la Torá era considerado inmundo, ahora ha sido purificado por medio de la Ruach HaKodesh. Es decir, el portal de entrada se los dio la Ruach HaKodesh, que es la circuncisión en el espíritu, que no solo los hace nacer de nuevo, sino que los hace parte de la alianza y parte de la comunidad judía, derribando las dos objeciones clásicas que tenía el partido de los fariseos. ¿Ok? Luego, entonces, y dice, concluye, antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua somos salvos de igual modo que ellos. Toda la asamblea cayó. Con esta respuesta que dio Pedro, el partido farisaico tenía que argumentar o retar diciendo, no estoy de acuerdo con eso que hizo el Eterno al darle la Ruach HaKodesh a Cornelio. Es lo único que tenía que decir, no había que decir, el Eterno había actuado e Israel tenía que ser silencio. El Eterno había hablado de esa manera. Luego la asamblea cayó, no hay para dónde coger. El Eterno ha dado directrices que de esta manera ingrese a el pueblo gentil y de paso legitima la posición teológica, por así decirlo, y doctrinal que Rabbi Shaul había mantenido durante todos sus años, su ministerio. De esta manera, el ministerio de Rabbi Shaul fue confirmado. Luego que se calla, dice Rabbi Shaul, ahora me toca a mí. Y se para Rabbi Shaul, ustedes me habían negado y cuestionado de que no era así, bueno, ahora escúchenme. Y entonces él y Barnabás comenzaron a dar testimonio de las maravillas que habían ocurrido entre los gentiles y de los prodigios que habían efectuado por mano de ellos el Eterno, y muchos gentiles llegaron a la fe. Cuando terminaron de hablar, todo el mundo también cayó. Es decir, ¿qué podemos hacer? Entonces Jacob toma la palabra y dijo, Simeón, y muy bueno que aquí usa el nombre hebreo, ¿no? Que del famoso Pedro, ¿ok? Porque esto es un grupo de judíos que están reunidos, entonces lo llamó Simeón. Entonces Jacob toma la palabra y dice, mire, Simeón habló, ¿ok?
El liderazgo en ese momento no lo tenía Pedro, como cree cierta congregación cristiana, ¿ok? El liderazgo lo tenía Jacob, el llamado hermano del Señor. Y entonces él toma la palabra como el líder espiritual de la congregación judía, allí instalada en este concilio, y dice, bueno, ya escuchamos el testimonio de Pedro, que es el punto de partida de todo este negocio y controversia que se ha generado. Y con esto concuerdan las palabras del profeta. Después de estas cosas volveré y restauraré el tabernáculo de David que está caído, y reconstruiré su ruina y lo reedificaré para que el resto de los hombres, ¿cuál es el resto de los hombres? Los gentiles, ¿ok? Busquen al Eterno, aquellos que están en la intemperie espiritual y sin pastor, vengan y se refugien bajo la azúcar de David, y ahora bajo la azúcar de David, bajo la fe hebrea, tengan Torá, tengan Mesías, tengan profetas, sean pueblo, tengan la ciudadanía israelita, vengan a adorar en Shabbat y todo eso, ¿ok? Y entonces todos estos gentiles pues ahora tendrían junto con ellos serían un solo rebaño y un solo pastor. En otras palabras, aquí bajo la figura del tabernáculo de David, que ahora está siendo reedificado y siendo introducidos los gentiles a donde ya estaban los judíos, entonces eso significa que lo que dice Yeshua se está cumpliendo allí. Las ovejas que eran del otro redil, ¿okay?, han venido ahora acá, todos bajo la cobertura de la fe hebrea del tabernáculo de David, de la tienda de David, de la azúcar de David, al redil judío, y todos están bajo un mismo pastor y son un solo rebaño. No habían dos rebaños allí distintos, uno adorando en Shabbat y otro en domingo. Eso es una distorsión posterior que sale con los padres apostólicos, y que en su momento tendremos que hacer un estudio histórico de estos asuntos. Todos adoraban en Shabbat en una sinagoga judía. Entonces la conclusión, que también ha sido materia de controversia, dice, por la cual yo juzgo que no se añaden más trabas a los gentiles que se conviertan al Eterno. Vamos a escribirle, le sugiero que le escribamos esto. Bueno, entonces dan 3 respuestas, digamos así, o resolución tiene 3 partes. 1, que se guarden de idolatría. 2, que se guarden de fornicación, porque estos son 2 elementos que son parte integrante, esencial, y que definen la cultura gentil. Con estas 2 resoluciones, el Concilio de Jerusalén, por voz de Jacob, está atacando 2 áreas críticas de la cultura judía, de la cultura gentil: idolatría e inmoralidad sexual. Y la tercera resolución tiene que ver con la alimentación. ¿Por qué? Porque el gentil comía del mismo modo como vivía, como le daba la gana, ¿ok? Y perdona la expresión, ¿ok? Entonces, acá la regulación con respecto al kashrut, ¿ok?, está basada, 1, en guardados de sangre y de estrangulado. Son asuntos relativos a la alimentación, y aquí el punto importante porque estrangulado o de ahogado, como dicen otras versiones, se refiere al hecho de que ahora, cuando el gentil venga a la comunidad, tenemos que enseñarle la técnica de la shehitá, cómo matar los animales para que sean desangrados completamente, ¿ok? Y de sangre, porque la cultura gentil no solo mataban a cualquier tipo de animal, podía ser una culebra, un camello, todo lo que tuviese 4 patas y viviera, eso era alimento, ¿ok? Eso le apuntaban, ¿ok? Y entonces todo lo que se mueve es comida, ¿ok? Como a veces digo, tenían la filosofía del cochino, comían todo lo que encontraban, ¿ok? Y que se movía y tenía vida. Y así pues que esa regulación, una era la Torah, y guardados de sangre, porque Levítico 17:14 dice, porque la vida en la sangre está. Entonces, había esa precaución dada por la Torah, pero que el gentil, por no tener Torah, no respetaba, hasta el día de hoy, porque vemos los propios cristianos que se basan en el Nuevo Testamento
y los ven no solo vendiendo en las carnicerías, sino comprando morcilla, ¿qué más? ¿Cómo se le dice otras cosas? Hígado y otros asuntos que están plenamente contaminados con sangre. Entonces, esta regulación, una de la Torah y otra de la Torah oral. Entonces, acá es cuando yo quiero introducir un elemento comparativo. Tengo en mis manos una copia de un libro publicado por Daniel Carro y colaboradores, un grupo de teólogos evangélicos que por medio de la editorial Mundo Hispano comentaron el libro de los Hechos. Ellos dicen en este comentario, ya hemos planteado nuestra posición, ¿correcto? Ya el gentil viene a guardar Shabbat y observar las reglas del Kashrut y a respetar la idolatría y Torah. Pero es bueno que nosotros consideremos la opinión que tradicionalmente ha tenido el cristianismo. ¿Ok? Entonces, según esta interpretación, dice que habían surgido muchas prácticas de los fariseos que se observaban de manera legalista. Eso es verdad, pero no con ello se puede generalizar. Pero carecían de significado religioso para los gentiles. Por ejemplo, una de las críticas que está más abajo, por ejemplo, nosotros guardamos el Shabbat, pero habían añadiduras legalistas que no tenían sentido para los gentiles. Prender las velas, hacer la oración, poner panjalá, el actalá. Todas esas añadiduras no están en la Torá. Fueron introducidas por la sabiduría judía, por nuestros sabios. Los Ajamín instituyeron todo eso para darle sentido al guardar el Shabbat, el Kiddush, todo eso. Para el teólogo cristiano que escribe esto, dice que eran ceremonias que carecían de sentido para el gentil y que solamente tenían sentido para el judío. Eran ceremonias judías. ¿Ok? Así que consideraban que la circuncisión, el ceremonialismo y los reglamentos para observar el día Shabbat eran costumbres sin sentido para los gentiles. Es decir, si acaso guardas el Shabbat, no tienes que estar prendiendo vela, ni panjalá, ni hacer kiddush, nada de eso, hermano. Lo más simple posible, como lo hace cierto grupo de cristianos que guardan el Shabbat y que ustedes conocen, que por respeto no quiero mencionar. Ustedes lo conocen, ¿correcto? Es decir, están en la línea interpretativa de esto. No, estos son ceremonias judías. Es más, conozco el caso de un par de amigos creyentes en una iglesia que guarda el Shabbat, que fueron botados literalmente de su congregación porque ellos que guardaban el Shabbat estaban implementando antiguos ritos judíos que habían sido clavados en la cruz. Los botaron por eso. Así que eso de estar prendiendo velas en Shabbat, haciendo kiddush, poner panjalá y bendecir a sus hijos, no, nada. Esos son ritos judíos que ya pertenecieron. Guardar el Shabbat lo más simple posible, al estilo gentil. Llegó el Shabbat, deja de trabajar. Empezó el Shabbat, deja de trabajar. Terminó el Shabbat, comienza a trabajar. ¿Ok? Y lo otro, pues, no tiene sentido para ellos. Y en cambio, ahora miren cómo ellos tratan la decisión del Concilio de Jerusalén, que es distinta a la interpretación que hemos ofrecido. Dice: en cambio, el asesinato, el adulterio y la idolatría eran leyes morales y religiosas que debían ser preservadas y por eso fueron dadas por resolución del Concilio de Jerusalén. ¿Ok? Y que otras leyes del tipo que tienen que ver con la comida fueron dadas para evitar los roces, para que durante ese tiempo de transición pudieran incorporarse en una misma mesa judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque era el punto de que cuando un judío se sentaba a comer en la mesa, la comida que había era kasher. ¿Cómo iba a sentarse a comer con un gentil que sirviéndose allí una pierna de cochino o un sándwich de mortadela con pernil? O sea, no era posible. Entonces, debido a eso, ellos interpretan que Jacob da esa solución con respecto a la comida como
una solución transitoria, mientras para que el judío con sus prejuicios religiosos del Kashrut no rechace al gentil que ven. Entonces el gentil, bueno, te recomendamos que adoptes esta alimentación judía hasta que el judío pues vaya entendiendo que a ti te gusta el cochino, que te gusta el pernil, la morcilla, y puedan juntos fraternalmente comer en una misma mesa el kashrut judío junto con una ensalada que tenga camarones, salchicha y todo aquello que pertenece a la gastronomía gentil lejos de la Torá. ¿Me cuenta? Entonces, ¿cuál era la idea? Que los gentiles se acostumbrara por un tiempo hasta que el judío se acostumbrara a verlos comer de manera distinta. Es decir, que para ellos no ven que el gentil tiene que ahora en Yeshua tener que respetar el kashrut para bendición de ellos, sino que lo ve como una solución transitoria. Desaparecido el componente judío a lo largo de la historia y su influencia correspondiente, el gentil ahora volvió, como dice un proverbio bien venezolano, la cabra volvió para el monte. ¿De acuerdo? La cabra volvió para el monte. Y el gentil comenzó otra vez a la alimentación. En otras palabras, entonces cuando yo leí esto, me di cuenta cómo es que interpretan las cosas a su antojo. Porque yo he creído y creo que he compartido, y es el sentir de ustedes, que del mismo modo como la resolución de la idolatría y de la inmoralidad fueron reglas a ser respetadas por siempre para el gentil, así del mismo modo las reglas de alimentación también habían sido respetadas por siempre, porque venían a una adoración, a un contexto de adoración judía. Pero la interpretación que ofrecen dicen que esa era una solución transitoria para evitar conflictos a la hora de comer y guardar los escrúpulos judíos a la hora, pues, de compartir su comida con un gentil. De esa manera se le da carta libre al gentil para que vuelva a sus antiguas costumbres alimenticias que tanto daño le han hecho a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. Así que, como ven, el punto central de todo esto es que ellos creen, y permítanme citarlo, que el Concilio de Jerusalén decidió ciertos puntos que son de suma importancia para el cristianismo. No ven como una reunión de judíos para saber en qué términos se incorpora el gentil, sino fue el primer concilio cristiano. Segundo, y estas son las soluciones, la salvación es por la fe sin las obras de la ley, bandera tradicional de la teología cristiana. Es cierto, nosotros somos salvos sin las obras de la Torá. Nadie puede decir, ni tampoco el judío de la antigüedad, que nadie se salva de esa manera. ¿Ok? Y ahí estaban los korbanot. Siempre había los korbanot como la señal de que no había mérito en el hombre, que había un sector del judaísmo que sí creía que la observancia escrupulosa le ganaba el estatus de tzadikim o de tzadik y le abría los portales del paraíso. Es cierto, pero eso no es el pensamiento general del pueblo judío. Segundo, los ritos externos como la circuncisión son una carga innecesaria para el cristiano. Fíjate, una carga innecesaria para el cristiano. Yo no sé cómo estos libros ignoran los progresos de la ciencia. No vamos a hablar de religión, ni siquiera del judaísmo. Ignoran los progresos de la ciencia y las recomendaciones que se dan para circuncidar a nuestros hijos. ¿Ok? Recientemente escuché una resolución, o leí por la prensa una resolución del gobierno de Ruanda, donde ordenaba una circuncisión en masa de todos los varones para evitar más propagación de enfermedades de origen sexual. Porque ustedes saben todos los inconvenientes que hay cuando el hombre no está circuncidado. Es decir, una carga innecesaria. Una revelación del Eterno que lo hizo como señal del pacto es una carga innecesaria. Miren, creas o no en el pacto, o te circuncides o no, es una bendición
la circuncisión. ¿Ok? Pero ahora, si para ti es una carga innecesaria, pues no lo hagas y vas a pagar el precio tú y tu mujer por eso. ¿Ok? Y termino esta discusión con esto. Las estadísticas muestran que la tasa de mortalidad más baja entre las mujeres por cáncer en el útero, cervical se llaman, se encuentra en Israel, las mujeres judías, porque los hombres están circuncidados, mi hermano, cosa que no pasa en el mundo gentiles. Las mujeres mueren por culpa de sus hombres, ¿ok? Pero más que por culpa de sus hombres, mueren por culpa de la ignorancia de la cultura gentil y el desprecio a las claras instrucciones de la Torá. Es decir, han pagado un precio muy elevado, el sufrimiento y la muerte, ignorando la palabra del Señor. Ese es el precio a pagar cada hombre y cada mujer que ignore la Torá. ¿Ok? Y la última resolución, los cristianos observarán la parte de la ley o de la Torá que les beneficiarán en salud. Es decir, simplemente como un acuerdo temporal. Yo creo que con esta comparación y la interpretación que hemos ofrecido, hemos cerrado completamente la definición que nos hemos evocado de la identidad del gentil antes del Mesías, en tinieblas. No era pueblo, no buscaban al Eterno, estaban a la intemperie, fuera de su casa de David, en el olivo silvestre, sin de Israel, sin Torah, sin profeta, sin Mesías y sin esperanza en este mundo. En cambio ahora, al venir al Mesías, tienen Torah, tienen profetas, tienen Karrut, guardan Shabbat, y tienen al Mesías que les da el perdón de los pecados y vida eterna. La teología evangélica continuamente habla de un evangelio libre de la ley. Entonces, ¿qué es lo que promociona el mundo cristiano? Entonces, el evangelio del judaísmo mesiánico es un evangelio afirmado en la profecía. Y nosotros aquí estamos como la voz profética de los últimos tiempos. Nosotros somos, como dice la profecía, y pronto será relucir la diferencia más agudamente, nosotros somos los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Yeshua. Torah y Yeshua, juntos combinados para vivir una vida completa en plenitud, hasta que el Eterno en su gracia nos concede enviar al Mesías pronto y en nuestros días. Muchísimas gracias. Por favor, vamos a levantarnos muy reverentemente para la bendición. No se vayan sin bendición. Para mi Torah. Mi Torah. Mi Torah. Ayúdame de mi Torah, ¿dónde está? Bueno, vamos a ver si le digo de memoria. Allá está mi Torah, pásamela de Dios. Eso es. La bendición arónica con la cual hemos de bendecir a los hijos de Israel se encuentra en el capítulo 6 del libro de Números. Dice: Vaidaber Hashem el Moshe, Lamor, y le dijo al Eterno a Moshe para decir que así bendecirás a los hijos de Israel.
Yevarech Adonai, Veismerech Yael. Adonai, Pana Elecha, Befunecha Yisah. Adonai, Pana Elecha, Beyaselecha. Te bendiga el Eterno y te cuide. Ilumine el Eterno su rostro hacia ti y te agracie. Alce su rostro el Eterno sobre ti y ponga en ti paz. La paz del Shar Shalom Yeshua, el Mesías. Amén. Hola, hija linda, ¿cómo estás? Carlos, dame acá. ¿Aló? 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 Dame aquí luz acá. Mis hermanos, les tengo una noticia. Y disculpen, vamos a poner la torta. Es decir, vamos a hacer una torta porque la presidenta de la sociedad está cumpliendo años y vamos a festejárselo.